Oh Israel, a ti te cuidaré como a la niña de mis ojos, dijo Jehová en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel de aquel entonces. ¿Será que esa promesa también es para el Israel literal de este tiempo? ¿Será que el Israel de allá de la Palestina, que está en conflictos en este momento, es el pueblo escogido por Dios? ¿Es el reloj del tiempo del fin? ¿Será que ese Israel que se independizó en el año 1948 como una república independiente, será que ahí se cumplió la profecía que Israel iba a ser restaurado? A eso se está refiriendo la Biblia cuando habla del Israel ya en el Nuevo Testamento. Pues bienvenido en este tema. Vamos a hablar sobre el Israel actual, el Israel literal, si es o no es el pueblo escogido por Dios, basándonos en las parábolas de Jesucristo. Bienvenido. Si tú has notado en la Biblia, hay una parábola donde habla de la higuera estéril. Y la mayoría de teólogos, por no decir todos los teólogos estudiosos de la Biblia, ellos aseguran de que esta higuera representa a Israel, a la nación literal de Israel. Y es por ello que vamos a meditar en estas parábolas. Primeramente vamos a ver la predicación de Juan el Bautista. ¿Cuál era la predicación de Juan el Bautista? En Mateo capítulo 3, versículo 8 en adelante. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que puede Dios despertar hijos de Abraham aún de estas piedras. Ahora, ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no hace buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hay varios detalles interesantes que Juan está presentando en este texto. Juan el Bautista está hablando de que si el pueblo de Israel no daba frutos de arrepentimiento, recordemos que Juan el Bautista hablaba arrepentidos, arrepentidos, y él dice que si el pueblo de Israel no daba frutos de arrepentimiento, Dios podía levantar hijos de las piedras. ¿Quién eran las piedras en aquel tiempo? Las piedras lo comparaban al pueblo gentil. Juan el Bautista no se está refiriendo a piedras literales, se está refiriendo a un grupo de gentiles que estaban en aquel tiempo, y él dice, Dios puede levantar hijos de estas personas que ustedes dicen que tienen un corazón de piedra. A eso se está refiriendo Juan el Bautista, y ya les está advirtiendo que si ellos no dan fruto, van a ser cortados. Porque dice el texto ahí, el hacha está puesta a la raíz, y si esto no da fruto, va a ser cortado y echado al fuego. Después que Juan el Bautista dio este mensaje, Jesús llegó y empezó a predicar, y al final de su ministerio, en el capítulo 13 de Lucas, vamos a ver cuál es el contexto de la parábola que él está explicando. Lucas 13:1 en adelante. Y en ese mismo tiempo estaba allí unos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos gentiles, porque han padecido tales cosas, hayan sido más pecadores que todos los gentiles? No, os digo antes, si no os enmendáis o si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Ellos están presentándolo a Jesús el caso de unos galileos que habían muerto por Pilato, pero Jesús lo dice, ellos no eran más pecadores que todos los galileos. Pero si ustedes no se arrepienten, lo dice ahí al pueblo judío, al pueblo de Israel, si ustedes no se arrepienten, también pereceréis igualmente, dice Jesús. Sigue diciendo el texto, aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que ellos fueron más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? No, os digo antes, si no os enmendareis, todos pereceréis a sí mismo.
Nuevamente Jesús compara a otro grupo de personas, ya de judíos, que habían sido sepultados por la torre de Siloé, que si el pueblo de Israel no se arrepentía, todos iban a perecer igualmente. En ese marco, en ese contexto, Jesús empieza a contar la parábola y dice: y dijo esta parábola: tenía uno una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñero: he aquí, 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no le hallo. Córtala, ¿por qué ocupará aún la tierra? Si nosotros vemos ahí, Jesús está hablando de la higuera, que había un hombre que tenía una higuera. Y aparte de aquel hombre, del dueño, tenía un viñador. El hombre es Dios el Padre. La viña es toda la tierra. Y la higuera es el pueblo de Israel. Y este viñador o este dueño de la viña viene a buscar frutos en esta higuera. Y hace 3 años que él estaba buscando y no encontraba. ¿Y cuánto duró el ministerio de Jesús? Pues el ministerio de Jesús duró 3 años. Jesús estaba esperando que el pueblo de Israel se arrepienta, que dé fruto durante todo su ministerio, y no se arrepintió. Entonces Dios lo dice: córtale, le dice al viñador. El viñador era Jesús. Y le dice: córtale, ¿para qué está ocupando la tierra? Y mira lo que dice el viñador, que es Jesús, porque Jesús ama a su iglesia. ¿Qué es lo que él dice? Y él entonces respondió, le dijo: Señor, déjala aún este año, hasta que lo excave y lo abone. Y si hiciere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Jesús intercede por el pueblo de Israel y lo dice a su Padre: déjale todavía un poco más de tiempo. Esta higuera estéril que no daba fruto es el pueblo de Israel, y Jesús está intercediendo por su pueblo. Y la parábola termina ahí, no concluye la parábola. Pero unos poco tiempo después, unos años más tarde, encontramos a esta higuera ya de una forma literal, en una experiencia literal que aconteció con Jesús en el libro de Mateo capítulo 21, el verso 18 en adelante. Y por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera sobre el camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y dijo: nunca más para siempre nazca en ti fruto. Y luego se secó la higuera. Una experiencia que Jesús está atravesando. Experiencia literal, con una planta literal, con una higuera literal. Y llega a buscar fruto en ella. Recordemos que las higueras, antes que empiece a salir las hojas, primero nacen los frutos. Y ya cuando la higuera está llena de hojas, quiere decir que esa higuera tiene mucho fruto. Esta higuera estaba llena de hojas, pero no tenía ni un fruto. Y Jesús le maldice a la higuera para que se seque la higuera. ¿Y qué aconteció? Vamos a ver cómo lo cuenta, en qué contexto aconteció este suceso, de acuerdo al evangelista Marcos. Dice Marcos 11:12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, vino a ver si quizá hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús respondió, dijo a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti para siempre. Y lo oyeron sus discípulos. Ahí está relatando el mismo acontecimiento que relata el evangelista Mateo. Pero mira cómo sigue diciendo el texto, qué aconteció después. Del versículo 15 hasta el versículo 18, habla de la experiencia que Jesús realizó purificando el templo de Jerusalén. Después que Jesús maldice a la higuera de una forma literal para que se seque y nunca más dé fruto, Él entra al templo a purificar.
Y dice el versículo 15, vienen pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que alguien llevase vaso por el templo, y les enseñaba diciendo, no está escrito que mi casa, casa de oración será llamada por todas las naciones, y vosotros lo habéis hecho cueva de ladrones. Hasta el versículo 18 relata la purificación que Jesús está haciendo al templo. Pero después que ellos terminan de purificar el templo, ¿qué es lo que dice el versículo 19? Dice, pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde la raíz. Pedro, acordándose, le dice, Maestro, he aquí la higuera que maldijiste se ha secado. Se secó literalmente la higuera que representa al pueblo de Israel. ¿Cuándo fue ese acontecimiento? Cuando Jesús está entrando a purificar el templo que había sido profanado por los sacerdotes y por el pueblo. Y de acuerdo al Evangelio de Mateo, esta purificación del templo se dio en el capítulo 21, cuando Jesús ingresa y purifica el templo. En el capítulo 22, en el capítulo 23, Jesús está amonestando a los judíos. En el capítulo 23 Jesús da los ayes sobre todos los escribas y fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Jesús interactuó de una manera especial con el pueblo de Israel, especialmente con los líderes religiosos, y ellos no quisieron aceptar a Jesús. ¿Qué acontece después? Mira lo que dice en el versículo 37 del capítulo 23 de Mateo. Y él dice, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros, cueva de ladrones, lo habéis hecho. Jesús se dirige al templo como su casa. Él dice, mi casa, casa de oración será llamada. Y mira cómo se dirige unos versículos después, que él da los ayes sobre los escribas y fariseos. Mira cómo él se dirige ya al templo, en el versículo 37 en adelante. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, vuestra casa os será dejada desierta, porque os digo, desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús se dirige con estas últimas palabras a la nación de Israel. Cuando Él entra a purificar el templo, Él dice, mi casa será llamada casa de oración. Y después, como el pueblo no escuchó las amonestaciones, endureció más su corazón, Él dice, vuestra casa será quedada desierta. Ya no dice mi casa será quedada desierta, dice vuestra casa. Él ya no se constituye dueño del templo de Jerusalén. Y de ahí dice, nunca más me veréis. ¿Hasta cuándo? Hasta que Israel recobre la independencia, hasta que Israel sea sitiado por todos los ejércitos, por todos los países del mundo. No, Jesús dice, nunca más me veréis, hasta que digáis, bendito aquel que viene en el nombre del Señor. Jesús está diciendo de que el pueblo de Israel nunca más iba a ver a Jesús, hasta cuando digan, bendito el que viene en el nombre de Jesús, cuando acontezca la segunda venida del Hijo del Hombre. Recordemos que antes que Jesús venga, antes que aparezca la señal en el cielo, los enemigos más acérrimos de Jesús van a ser resucitados. Aquellos que lo traspasaron, como dice en Apocalipsis, que todo ojo le verá, incluso aquellos que lo traspasaron. Esos que lo crucificaron a Jesús van a resucitar para ver venir al Hijo de Dios. A ese tiempo se está refiriendo Jesús. Estas parábolas, la parábola de la higuera,
que está íntimamente relacionado con la purificación del templo, nos deja muy en claro de que el pueblo de Israel dejó de ser pueblo de Dios, dejó de ser la nación escogida, el pueblo peculiar, el real sacerdocio, ya no es el pueblo escogido de Dios. Entonces, querido hermano, querido amigo, esa higuera que Jesús maldijo y que está íntimamente relacionado con las palabras dedicadas al templo de Jerusalén, esas palabras es para el Israel literal de este tiempo. Es por ello que podemos asegurar que Israel, que ahora está en guerra allá en la Palestina, no es el Israel de Dios. El Israel de Dios es el Israel espiritual. Es todo aquel que acepta a Cristo como su Salvador, se vuelve en hijo de Dios, no hijo de sangre ni de carne, sino hijo por la fe en Cristo Jesús. Y recuerda que el Israel literal que ahora está en guerra en la Palestina, él no acepta a Cristo como su Mesías. Como nación, como pueblo, como república, Israel literal no es el pueblo de Dios, pero sí de una manera individual. Cada persona del pueblo de Israel, cada judío que acepta a Jesús como su Salvador, él es el Hijo de Dios. Él es el olivo que Dios plantó, y nosotros somos del pueblo gentil que somos injertados a ese olivo, pero siempre y cuando aceptemos a Cristo en el corazón como nuestro Salvador. Tú quieres ser del Israel espiritual, quieres esperar la segunda venida de Cristo y alcanzar la patria celestial. Acepta a Cristo como tu Salvador y serás israelita, hijo del Dios viviente. Que Dios te bendiga.